Muy buenas tardes, amigos y amigas, y bienvenidos todos y todas de nuevo al canal El Oráculo de Delfos 700. Vamos a continuar terminando el vídeo que habíamos empezado la semana anterior sobre, lo que habíamos dado en llamar cambio de paradigma en lo sociopolítico, y que no es más que una declaración, diríamos, de intenciones o de ideales acerca de cómo plantearnos quizás la ciudadanía o nuestro papel en la sociedad en los tiempos actuales, en los tiempos que corren. Habíamos hecho un análisis en el vídeo anterior sobre los valores que más o menos se tienen aceptados a nivel social hoy, y habíamos explicado un poco cómo se diferenciaba la mentalidad en lo sociopolítico y en el modo de estar en el mundo del ciudadano medio en el siglo XXI respecto a épocas pasadas, y de un modo muy especial lo comparábamos con los movimientos sociales de la lucha obrera del siglo XIX, comienzos del XX. Y habíamos hablado de algunos rasgos que caracterizaban quizás la cultura occidental actual, y lo habíamos situado en torno a tres o cuatro parámetros básicos, como el individualismo, el materialismo y el consumismo fundamentalmente. Y después habíamos hablado un poco también del talante, diríamos, hedónico, pero matizando lo que queríamos decir con eso para que no se interpretase como una crítica, ni muchísimo menos al bienestar, al progreso o al placer. Dicho esto, vamos a terminar esta reflexión corta proponiendo valores de tipo alternativo que podrían suponer quizás una implicación diferente de la ciudadanía en la cosa pública, y que podría quizás servir, en el caso de que esto se llevase a efecto, pues para una mejora en las relaciones humanas y sociales, y sobre todo pues para un empujoncito en nuestro ser historia, que dirían algunos filósofos como Ortega y Gasset y algunos otros especialistas del siglo XX, ¿no? El hombre como proyecto, como quehacer histórico, no solo como sujeto que padece la historia, por decirlo de alguna manera, sino como sujeto gestor que también la hace, ¿no? Sujeto protagonista de la historia. En este sentido, todos somos históricos y somos agentes históricos, y en la medida en que todos y cada uno de nosotros nos implicásemos en la parte o en la porción que nos corresponde, pues podríamos contribuir a una mayor conciencia y una mayor actitud colectiva o conciencia social de cara a la mejoría y al crecimiento de nuestra sociedad, o dicho en palabras ya muy manidas y muy clásicas, en la lucha o en el trabajo por un mundo mejor. Así, por ejemplo, frente al individualismo, pues proponemos un carácter solidario y asociacionista, en el sentido de tener conciencia, como ya se tenía en el movimiento obrero del siglo XIX, de que lo que nosotros no hagamos se va a quedar eternamente sin hacer, y que la asociación y la unión pues producen fuerzas y producen frutos que la anomía, la dispersión y el aislamiento no producen. De hecho, si en este sentido fuéramos mínimamente kantianos, aquella máxima del imperativo categórico kantiano que decía actúa como si tu comportamiento tuviera que ser modo universal de conducta, si aplicáramos ese talante kantiano a esta cuestión ciudadana de la que estamos hablando, y cada uno hiciese lo que cree que todos los demás deberían hacer o tendrían que hacer, pues eso sería maravilloso, porque lo que nos solemos encontrar en este caso es lo contrario, ¿no? Por ejemplo, una persona que se plantee, vamos a decir, su obligación moral y legal de pagar los impuestos, es decir, pues lo que llamamos la obligación fiscal, que a mí me gusta también llamar la solidaridad fiscal, en el sentido de que, bueno, pues los impuestos de la gente que puede ayudan también a sostener a aquellos que no pueden. Por eso utilizo el término solidaridad, porque además me gusta, porque algunos pensamos que esto, más allá de que sea o deje de ser una obligación de la ley, por ley, pues es una opción moral maravillosa. Es decir, pues vamos a sostener los que podemos, todos los que podamos, y en la medida de lo que podemos, vamos a sostener un tejido público fuerte que pueda garantizar la atención a personas que quizás por cualquier razón que no se nos escape a nosotros puedan no tener lo suficiente para poder vivir, o para poder pagar la educación de sus hijos, o para poder recibir asistencia médica, o para poder comer si se quedan en el paro, o si no pueden afrontar el pago de su vivienda, o siquiera de su alquiler. Es decir, a mí me gusta hablar de solidaridad cuando hablamos de impuestos, porque creo que es uno de los mayores logros que hemos conseguido en conciencia social. A mí me parece que ese concepto ya tan desgastado del estado de bienestar
realmente ha sido el resultado de una conquista social y sobre todo de una conquista moral que ha sido el resultado de muchos siglos de conciencia y de crecimiento en la conciencia. Por eso nunca nos cansaremos de decir que cuando miramos a Hacienda, cuando miramos los impuestos, no debemos estar viendo un enemigo o al demonio con patas, sino estar viendo una caja solidaria que se hace a nivel estatal, a nivel de todos, de todo el país, de todo el Estado, y que de alguna manera recuerda, aunque sea lejanamente, aquellas cajas de solidaridad de la famosa toma del montón, de los experimentos autogestionarios que se hicieron a finales del siglo XIX y comienzos del XX, cuando algunas comunidades de tipo autogestionario llevaban con mucho orgullo el que no hubiese entre ellos necesitado alguno y practicaban aquella toma del montón que tenía el lema de cada uno según su capacidad y a cada uno según su necesidad. Y todos llevaban muy a gala el poner lo máximo posible en la toma del montón y el retirar lo menos posible. Bien, esto pero organizadamente a nivel político sería el fisco. Y del mismo modo que hablamos siempre con mucho énfasis en la necesidad de sostener el gasto público para atender a las personas que les hace falta y para mantener pues esa red de solidaridad social entre todos. Sin embargo, cuando nos encontramos después en los casos concretos a la hora de pagar Hacienda, pues evidentemente ahí vemos muchas veces el pillaje, la trampa, el dinero negro y todas estas cosas que, os voy a explicar, que ya conocemos todos, ¿no? Y ahí yo observo que a nivel psicológico la mentalidad de mucha gente que después se les ve muy honestos y muy honrados en otras áreas de su vida, privada y social, la mentalidad es la siguiente: es que todo el mundo lo hace. Es que empezando por los de arriba, es que hasta en los grandes estamentos, y no nombramos ninguno, se está trincando de la caja pública y pues para que se lo lleve otro me lo llevo yo. Quien más, quien menos ha escuchado, ¿verdad? Muy cerca nuestra, ese tipo de razonamiento. Es que estoy harto de trabajar para pagarle los caprichos a fulano de tal. Y nombran al presidente de turno del momento según cual sea su cuerda ideológica. Después a los 4 años siguientes lo dicen los contrarios. En fin, es que os voy a contar que no sepáis. Pero en este sentido yo creo que ese es un kantismo invertido. Es decir, que la gente hace lo malo que piensa que hacen los demás, cuando quizás, si aquí en ese sentido siguiéramos esa máxima del imperativo categórico, deberíamos hacerlo al revés. No es que como todo el mundo lo hace mal, yo lo hago también. No, pues si los demás lo hacen mal, yo me voy a hacer bien, porque mi juez es mi propia conciencia, yo no tengo que esconderme en las malas praxis ajenas para justificar la mía, ¿no? En ese sentido, ¿no? Aquello que decía Sócrates en el diálogo Gorgias: es terrible padecer una injusticia, pero es peor cometerla. Pues en este sentido no contribuyamos, queridos amigos y amigas, al mal social genérico con el subterfugio, la excusa o el escudo de que de todas maneras es que los demás no lo van a hacer bien. Que tampoco somos adivinos. El problema es que si cada uno piensa eso, nadie lo hace bien. Pues vamos a proponer pensar lo contrario. Y esto que estoy diciendo en este sentido, como lo de los impuestos no era más que un ejemplo, pero yo me estaba refiriendo a otro tipo de valores que pueden sostener una ciudadanía activa, proactiva y solidaria, ¿no? Que sea el sujeto social que necesita nuestro mundo, nuestro país, nuestras ciudades, nuestras comunidades autónomas, pues para crecer en conciencia social y en conciencia solidaria. Frente a ese individualismo que hace que cada uno vaya a lo suyo, pues intentar proponer una conciencia social y asociacionista, de pensar más en lo común que en lo propio, de pensar más en el bien común que en el privado, de pensar cada vez que nos estamos planteando nuestras relaciones con nuestro tiempo, con nuestro dinero, con nuestras energías, con nuestro trabajo, con nuestro tiempo libre, con nuestros hobbies, etcétera, pues pensar a lo mejor más en los últimos, en los más necesitados, en los que no tienen voz, en aquellos a los que yo le puedo poner voz porque ellos no la tienen, o aquellos a los que yo puedo arrimar mi espalda para intentar tirar de ellos hacia arriba también. Pues en ese sentido, el hecho de tener una conciencia colectiva, de asociarnos, de meternos en cada uno donde le resuene mejor, ¿no? Según su modo de ser y su personalidad, o en partidos, o en sindicatos, o en ONG, en movimientos sociales, en asociaciones de barrio, lo que cada uno considere oportuno, pero reforzar los tejidos sociales y sobre todo reforzar los lazos solidarios que hacen, digamos, como nudos, como sinergias de microutopías que es la sociedad. Gente que vaya apuntando desde distintas direcciones, pero siempre para elevarlo hacia arriba. Frente al talante materialista y consumista del hombre moderno, pues intentan proponer valores más humanistas y más, más humanos, quería decir, o más
no sé qué nombre ponerle, porque no me gusta utilizar el término espirituales porque tienen resonancias muy, muy negativas en nuestra tradición y suenan a lo que no quiero que suenen, pero me refiero más a valores de interiorización, de crecimiento en lo humano, en lo que somos, en el ser, en poner más el énfasis en el ser que en el tener. De manera que mi vida y mi implicación social pueda contribuir más a un crecimiento y de la búsqueda de lo que soy y pues a una profundización en mi verdadera esencia y en mi verdadera naturaleza, que esencialmente es social y es solidaria, porque todos somos uno y todos nos necesitamos, como ya dijera Platón en el libro 2 de su República. Si no fuera por los lazos que creamos entre todos, no podíamos sobrevivir, entre otras cosas porque nadie se puede dar a sí mismo la satisfacción de todas sus necesidades. Si es que no necesitamos ya para sobrevivir, simplemente por razones de mera supervivencia, que el hombre es un animal social, antropológicamente hablando, que ya no es una cuestión moral, es un existenciario, ¿no? Que diría Heidegger. Pues en este sentido, el ser coherente con esta naturaleza nos lleva a tener una mentalidad, nos debería llevar a tener una mentalidad social, asociacionista, de implicarnos, de no escurrir el bulto, de tener una conciencia de compartir pues mi dinero, mis bienes, mis capacidades también, no todo es dinero, pues yo qué sé hacer, lo que yo sé hacer, ponerlo al servicio de los demás. Yo en qué puedo ayudar, yo en qué puedo arrimar el hombro, yo en qué puedo empujar a mis contemporáneos, a mis vecinos para que tengan una vida más digna, más humana, más profunda, de mayor calidad. Yo qué puedo hacer para combatir el sufrimiento de mis vecinos y de mis paisanos. Y en ese sentido plantearnos un poco tener a los demás como telón de fondo de nuestra existencia, como finalidad, como ideal, como meta, y no darle vueltas a mi ombligo una y otra vez con el consiguiente sufrimiento neurótico que eso produce, ¿no? Como decía el escritor vasco José Ramón Urbieta, hay mucha gente que como su ombligo y el mundo son los dos redondos, los confunden. Bueno, pues intentar salir un poco de esa miopía individualista y materialista y proponer otros valores que tengan más que ver con la cultura, con las creaciones del espíritu, con las creaciones de los valores morales y solidarios y con implicarnos un poco en el mundo que nos ha tocado vivir, en lugar de estar pensando siempre en cambiar de cosas, en tener más cosas, en cambiar de marca, de modelo o en fin, o en a ver si tengo más que el vecino. De manera que cuando impliquemos nosotros nuestro propio ser en nuestra vida social, con un talante más de pensar en el bien común, de pensar en la casa de todos, en la cosa pública que decíamos en el vídeo pasado, en lugar de estar pensando simplemente en mi cuenta corriente, en los ceros que tengo o en el futuro exclusivamente en términos materiales, pensarlo también en términos existenciales, humanos, psicológicos, espirituales. En este sentido, una mayor implicación de un mayor número de gente contribuiría sin ninguna duda al crecimiento de nuestra sociedad y a una enorme mejora en las relaciones humanas. Como han dicho muchos autores, no se trata de que todo el mundo tenga que... No tenemos que esperar a que todo el mundo esté preparado, ni a que todo el mundo esté concienciado, ¿no? Basta simplemente con que vayamos creciendo cada vez más y seamos cada vez más gente. Bien, si todos estos valores además lo incluimos en la conciencia electoral a la hora de votar, pues no es lo mismo, como hemos dicho en otros vídeos anteriores, votar exclusivamente pensando en el partido que me va a beneficiar más a mí individualmente, que votar desde un proyecto de sociedad humano, solidario, donde la justicia, la verdad, la solidaridad y la ayuda a los que menos tienen, a los que peor lo sufren, esté por delante de mis propias si no necesidades, al menos de mis propios intereses exclusivamente individuales. Si yo tengo un proyecto de la mejor sociedad posible, como diría John Rawls, si yo me pongo un velo de ignorancia en mis ojos, me olvido de cuál es mi situación o cuál sería mi situación en una futura sociedad, independientemente de dónde cayera yo, hago un boceto, un esquema del mejor mundo posible y decir, esto es lo que yo creo que es la sociedad más justa. Pues cuál de los partidos que se presentan a las elecciones cumple mi concepto de la mejor sociedad posible. Y a ese le doy mi apoyo, independientemente de si yo salgo mejor parado o peor parado. Pero claro, eso ya requeriría evidentemente un talante democrático y solidario que yo creo que está todavía por llegar y que en ese sentido conforma más el horizonte utópico de lo que hoy tenemos más que una descripción fenoménica de lo que somos. Pero bueno, la razón humana, como decía Platón, está también para ver lo que hay y lo que podemos llegar a ser. Y desde ese punto de vista, pues no está de más que nos planteamos, aunque sea empezando por nuestra humilde y modesta aportación a la filosofía sociopolítica, empezando por invitar a una reflexión que nos dé ánimos y ganas de poder caminar juntos, codo con codo, espalda con espalda, para hacer de nuestra vida social y de nuestro mundo algo un poquito más habitable y más acogedor. Pues nada, muchísimas gracias como siempre por estar ahí. Un abrazo fortísimo a todos y todas y nos vemos en el próximo vídeo.